Y ya. Entonces este es nuestro primer ejercicio, que es básicamente de costo por órdenes específicas, algo que ya han visto harto según lo que el profe me ha dicho. Nuestro segundo ejercicio va a ser un costo también por orden específica, pero ahí ya vamos a separar en los costos normal y costo real. Y por último vamos a empezar a introducir un poco el por proceso, que igual es como muy metodológico, pero son más o menos largos, entonces como para practicar. Entonces, en el primer ejercicio nos dice: una empresa presenta la siguiente información. Durante el periodo recibió 3 órdenes específicas, la número 1, número 2 y número 3, que correspondían a 900 artículos A, 1200 artículos B y 600 artículos C, respectivamente. Las hojas de costo indican que la orden 1 tiene materia prima directa de 2.800.000 y mano de obra directa de 2.300.000 con 1.700 horas. La orden número 2 nos dice que de materia prima hay 3.200.000, de mano de obra 4.500.000 con 2.300 horas. Y la orden número 3 nos dice que de materia prima directa hay 2.400.000, de mano de obra directa hay 1.600.000 y son 800 horas. Entonces los costos SIF nos dice que son 6.300.000 y se distribuyen a las órdenes de trabajo sobre la base del costo de mano de obra directa. Después nos dice que la orden 1 terminó 600 unidades y vendió 400, que la orden 2 terminó 1.100 y vendió 1.050, y que la orden 3 terminó 550 y vendió 300. La empresa tiene como política vender sus productos sobre el 60% del costo y los gastos de administración y ventas son un 10%. No se nos piden hartas cosas: determinar la cuota de distribución de los costos SIF, determinar el SIF asignado a cada una de las órdenes, el costo total, el costo unitario, el precio de venta, los inventarios finales y el estado de resultado de cada orden y del periodo. Ya. Entonces, primero que todo, nosotros tenemos que calcular la cuota de distribución de los gastos SIF. Entonces, este es como muy sencillo, básicamente. Nosotros lo que tenemos que los SIF total los dividimos en la sumatoria, que es lo que nos pide nuestra base. ¿Ya? Entonces, en este caso nos dice que la base son los costos de mano de obra directa, pero también podemos tener como base el costo primo o las horas de mano de obra directa. Entonces, aquí lo que se divide en la base depende de lo que nos pide. En este caso, como nos pide la mano de obra directa, nosotros lo que hacemos es sumar los costos de mano de obra directa de los 3 órdenes y eso es lo que se divide. Si nos pidiera, por ejemplo, el costo primo, ahí tendríamos que sumar la materia prima directa, la mano de obra directa de la primera orden, de la segunda y de la tercera, considerando materia prima y mano de obra. Y si nos pidieran por una base de horas de mano de obra directa, tenemos que dividirlo por la sumatoria de las horas de... En este caso sería 1.700, 2.003 y más 800. ¿Ya? Deme un segundito. Ya. Entonces, como nosotros nos dicen que nuestra base de costo es la mano de obra directa, nosotros lo que hacemos para la base es simplemente sumar las manos de obra directa de las 3 órdenes y lo dividimos en el SIF total, que nos dice en esta parte que son 6.300.000. Lo vamos a destacar. Ya. Entonces, dividiendo, calculamos nuestra cuota, que nos da 0,75. Entonces, ¿cómo le asignamos el SIF a cada orden? Nosotros tenemos que nuestra orden 1 tiene de materia prima, o sea, tiene de mano de obra, perdón, 2.300.000, porque como lo estamos haciendo a la mano de obra. La orden 2 tiene 4.500.000 y la orden 3 tiene 1.600.000. Entonces eso nosotros lo multiplicamos por nuestra base, por nuestra cuota, que en este caso es 0,75. En los 3 casos ya tenemos nuestro SIF de cada orden. Tenemos 1.725.000 para la orden 1, que es multiplicar el mod por la cuota, 3.375.000 mod por cuota para la orden 2, y lo mismo para la orden 3, dándonos 1.200.000. Entonces nuestro SIF total, si lo sumamos, nos da 6.300.000, que es lo mismo que nos dicen en el ejercicio. Entonces vamos, ok. Después, ya que lo que nos pide es calcular los costos totales, los costos unitarios y los precios de venta.
¿Ya? Que entonces eso ya hay que hacerlo para cada orden y es lo que tenemos aquí en estas tablitas que se pueden ver. Entonces aquí hacemos una tablita para cada orden. En la orden 1 nos pidieron 900 artículos, de la orden 2 nos pidieron 1200 y de la orden 3 nos pidieron 600. Y aquí ya tenemos nuestros costos de materia prima, de mano de obra y nuestros costos CIF, que estos son los que calculamos. Estos son los que nos daban arriba, los que nos daban aquí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculamos nuestro costo total? Igual es más o menos lógico. Nosotros sabemos que cuando fabricamos un producto, nuestros costos siempre van a ser, como tal, los directos del producto van a ser la materia prima, la mano de obra y los CIF. Entonces, nuestro costo total del producto simplemente va a ser sumar las tres cosas, sumar la materia prima, la mano de obra y los CIF para los tres tipos de órdenes. O sea, así. Que es lo mismo que lo podemos ver en las otras dos órdenes. Ya ahí tenemos los resultados. Tenemos que el costo total para la orden 1 es de 6.825.000, para la orden 2 es de 11 millones y para la orden 3 es de 5.200.000. ¿Cómo calculamos el costo unitario? El costo unitario lo hacemos en base a las unidades de cada orden, las unidades pedidas. Porque aquí tenemos que pensar que nosotros cuando hacemos costeo por orden específica, es que a nosotros nos piden hacer un producto específicamente, no nos piden cierta cantidad, nos piden cierto tipo de producto con ciertas especificaciones. Entonces esa es la cantidad de unidades que nosotros usamos para sacar el costo unitario, la que nos pide. Entonces para la orden 1 serían las 900, para la orden 2 serían las 1200 y para la orden 3 serían las 600. Así. El precio de venta en el ejercicio nos dice que las ventas de los productos son un 60% por sobre el costo. Entonces, ya teniendo el costo unitario, lo que nosotros hacemos es multiplicarlo por 1,6, ya que sería como el 100% más el 60% para que nos aumentara el precio. Matemática simple. Y eso nos daría el 60% por sobre el costo, dándonos los precios de venta unitarios, que ahí ya estaría como la mayor parte de las cosas que nos pedían. Luego, ya que es como los últimos dos puntos, nos pedían los inventarios finales y los estados de resultados. Primero vamos a hacer aquí los estados de resultados de cada orden, ¿ya? Para luego seguir con las otras. Entonces, básicamente aquí primero que nada calculamos las ventas, que nos dice nos dice cuántas ventas tuvimos de cada orden. Aquí, en la orden 1, por ejemplo, vendimos solo 400. Por lo tanto, serían estas 400 unidades que se vendieron por el precio de venta. Para la orden 2 serían las 1050 y para la orden 3 serían 300. Que si se fijan es lo que tenemos aquí, precio de venta por la cantidad de unidades. Y para el costo de venta es lo mismo, usamos el costo de venta por las 400 unidades en este caso, por las 1050 en esta y por las 300 en esta, para obtener nuestro costo de ventas, porque ahí ya simplemente utilizamos el costo unitario que calculamos. Entonces nuestro margen bruto es la resta, como en todo el estado de resultados, eso nosotros ya lo tenemos bien metodizado desde contabilidad 1. Sacamos el margen bruto, que lo podemos ver en los tres casos. Nuestro gap nos dice que es el 10% de las ventas netas, que es lo que nos dice en el dato de acá. Entonces, ahora que nosotros ya calculamos nuestras ventas, lo que hacemos es sacar el 10%. O multiplicarlo por 0,1, que es lo mismo. Entonces así obtenemos un gap de 485.000 en la orden 1, en la orden 2 de 1.500.000 y en la orden 3 de 416.000. ¿Ya? Entonces nuestra utilidad antes de impuestos va a ser el margen bruto menos los gastos de administración y venta, que es lo que vemos acá. Y ahí estaría como nuestro mini estado de resultados de cada orden. Ya, por último, vamos a contabilizar las unidades. En productos en proceso para la orden 1 nos quedan 300 unidades. ¿Por qué?
porque a nosotros, aquí son todas las terminadas, pero a nosotros, para la orden, nos habían pedido 900. Entonces, si nosotros terminamos 600, lo que queda en producto en proceso va a ser la diferencia. Por lo tanto, 900 menos 600 nos da 300, que serían las unidades en proceso, porque todavía no están terminadas, que son las que nos salen aquí, y van a tener el mismo costo. Por lo tanto, si la multiplicamos por nuestro costo, nos va a dar que esas 300 unidades van a valer 2.275.000. Y en productos terminados quedarían 200, porque de las que ya terminamos, que eran 600, solo vendimos 400. Por lo tanto, nos quedaron en el stock, por así decirlo, 200. A la base del mismo costo. ¿Ya? Entonces, eso es como lo que nos queda en productos terminados. Básicamente hacemos lo mismo para la orden 2 y para la orden 3. En la orden 2 nos pedían 1.200 artículos y terminamos 1.100. Por lo tanto, el producto y proceso solo nos quedan 100, que es lo que podemos ver aquí, y vendimos 1.050. Entonces, si hicimos 1.100 y nos quedan y nos vendimos 1.050, solo que nos quedarían 50 en stock porque es la resta. Ya, y básicamente esto es lo mismo. Este es el costo de estas unidades, que lo calculamos multiplicándolo por el costo unitario. Para la orden 3, por último, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que, para la orden 3, nos pedían 600 artículos y terminamos 550, por lo tanto nos quedarían 50 por hacer. Y como vendimos 300, nos faltaría vender 250 que ya están en stock. Y básicamente estos son los costos, que es lo mismo multiplicarlo por el costo unitario. ¿Ya? Entonces esos son como los datos que tenemos. Ahora, simplemente para sacar los inventarios finales, tenemos que en productos en proceso nos quedaron 3.631.250, que corresponde a la suma de los montos de las unidades de los tres pedidos, por así decirle. Y en productos terminados nos quedan 4.144.000, que son los que están en stock en los 3 pedidos. ¿Ya? Por último, nuestro estado de resultado final, básicamente ya esto se hace como un estado de resultado de las 3 órdenes y se hace sumando los datos nomás, simplemente de lo que nosotros tenemos aquí. Para ventas, nosotros sumamos las ventas de cada pedido, porque aquí nosotros estamos asumiendo que la empresa solo ha tenido estos 3 pedidos y no tiene nada más, entonces no habría un error, por así decirlo, y las ventas de estos 3 pedidos serían nuestras ventas totales. Nuestro costo de venta serían los costos de los 3 pedidos sumados. Ahí. Nuestro margen bruto es la diferencia. Nuestro GAP es la suma de los 3 GAP. Y eso nos da una utilidad antes de impuestos de 6.742.000, que restar el margen bruto. Ya es como lo que hemos estado haciendo todo este rato. No sé si habrá alguna duda hasta ahora. Ya. Entonces, si no hay duda, pasemos al ejercicio 2. El ejercicio 2, como les dije, es de certamen. Así que igual, para que vayan cachando, es un ejercicio muy corto, no nos vamos a demorar más de unos minutitos en hacerlo. Pero básicamente es como entender más o menos la metodología de cómo se hacen todas estas cosas, que es lo que al fin y al cabo el profe quiere que nosotros cachemos, y nosotros no vamos a ser contadores en la empresa. Nosotros simplemente vamos a tener que saber leer estas cosas. ¿Ya? Entonces, aquí nos dice que la empresa Lotus S.A. usa un sistema de costeo por órdenes de trabajo con 2 categorías de costos directos, materiales y mano de obra, y un agrupamiento de los CIF. Lotus prorratea estos CIF utilizando como base los costos de mano de obra directa y proporciona la siguiente información. Nos dice que el presupuesto para el año 2019, este es el presupuesto, y estos son los resultados reales. Nos dice que el presupuesto para el año 2019 en materia prima directa era 3 millones, para la mano de obra eran 2 millones y para los gastos CIF eran 3 millones 9.
y que los resultados reales fueron que en materia prima fueron 2.750.000, en mano de obra 1.700.000 y en CIF 4.500.000. Nos dice, calcule las tasas de gastos indirectos de fabricación reales y presupuestadas para el año 2019. Además nos dice que en junio la orden de trabajo 897 contenía materiales usados 800.000 y mano de obra directa 700.000. Calcular el costo de la orden con costeo normal, costeo real y y al finalizar el 2019 calcular los CIF sobre o subasignados. Ya es como algo súper cortito. Entonces, primero que todo, nos dicen calcular los costos de la orden. Tenemos que calcular nuestras cuotas. Porque como sabemos, cuando tenemos los gastos presupuestados, es lo que nosotros decimos que vamos a gastar a inicio de año. Porque nosotros suponemos que vamos a tener ciertas órdenes. Pero la verdad es que como nosotros nos piden, en realidad no es realista saber exactamente y precisamente cuánto te van a salir los costos de realizar un producto antes de hacerlo. Entonces, lo que a uno le da a la empresa cuando le dices el precio de venta va a ser este, es un estimado. Entonces, ¿qué pasa? Puede que esos precios sí varíen y ahí nosotros haber tenido una pérdida o tal vez seguir ganando, pero menos de lo que pudimos porque subasignamos los costos, o al revés, ganar más porque le cobramos más a la empresa por haber, por nuestro pedido, pero eso también tiene su punto malo, no significa solo que vamos a ganar, porque puede que la empresa por haberle cobrado más, por nosotros suponer que vamos a gastar más, la empresa nos haya comprado menor cantidad. Entonces, igual todas esas cosas varían en los negocios y hay que tenerlas pendientes. No es tan bueno tampoco sobreasignar los costos, los costos. Entonces, ya primero, para calcular nuestra base, que nos dice que es con los costos de mano de obra directa, primero que nada, tenemos que nuestros costos CIF son 3.900.000 los presupuestados y vamos a ir a la par haciendo el costo real y el costo normal. Esto es toda la parte izquierda es costo normal y toda la derecha es costo real. Nuestra base para el otro lado serían nuestros CIF de acá, que serían 4.590.000. Ya. Luego, nuestro CIF presupuestado lo hacemos en base a la mano de obra. Entonces, como nuestra mano de obra presupuestada era de 2 millones, le ponemos que nuestro CIF presupuestado es de 2 millones. Y para el caso del CIF real, nosotros sabemos que este CIF, o sea, nosotros sabemos que la mano de obra fue de 1.700.000, entonces esto es lo que va como para el CIF real. Por último, ya sacamos nuestra cuota dividiendo la base por el CIF, que es lo que vemos acá, y nos da distintas cuotas. Para el lado del costo normal nos da una cuota de 1,95, para el lado del costeo real nos da una cuota de 2,7. Entonces, nosotros después luego sacamos nuestros datos, tenemos que nuestro CIF, sacamos el valor de nuestro CIF estimado, que va a ser 1,95 por 700.000, porque por 700.000, porque nos dice que nuestra mano de obra directa son 700.000. Entonces, estos 700.000 los multiplicamos por el valor de la cuota y nos da un CIF estimado de 1.365.000. Para el caso del CIF real hacemos lo mismo, porque esto ya es con los datos de la orden de trabajo. Entonces, nuestra cuota es de 2,7 y la multiplicamos por los 700.000, lo que nos da 1.890.000. Ahora, ya calculamos los costos totales. Nosotros tenemos que nuestra materia prima fue de 800.000, que no es lo que nos dicen aquí. Nuestra mano de obra son 700.000 y nuestro CIF estimado en este caso era de 1.365.000. Y nuestro CIF real, que es lo que calculamos a este otro lado, es de 1.890.000. Entonces, como ya dijimos, nuestro costo total es sumar los tres costos, la materia prima, la mano de obra y los CIF, lo que nos da en el estimado 2.865.000 y en el costeo real 3.390.000. Entonces, ahora ya tenemos esto. Ahí ya nosotros simplemente calculamos el costo total, pero puede que nos hayan pedido calcular otro tipo de costos también. Por ejemplo, ahí ya empezar a calcular costos unitarios y todo eso, pero ya
Eso sería como hacer básicamente lo mismo que hemos estado haciendo. No podemos hacerlo ahora porque aquí no nos habla de cantidades, no sabemos cuántas unidades eran ni nada de eso, solo nos dice el pedido y los costos. Entonces, lo único que podemos calcular en ese momento son los costos totales. Por último, nos dice que hay que calcular si los CIF están sobre o subasignados. Entonces, nuestro CIF real, que ya calculamos, es de 1.890.000 y nuestro CIF normal, que es el estimado, es de 1.365.000. Entonces, si se fijan, si lo restamos, nos da que el CIF real es mayor al CIF normal. CIF real mayor al CIF normal. Lo que significa que nosotros, en los gastos de CIF que nosotros presupuestamos cuando hicimos el pedido, eran menores a lo que nos costaron realmente. Entonces, sin ver si ganamos o perdimos dinero en el estado de resultados, con esta venta, lo que sea, estamos subasignando los gastos, ya que nosotros le dijimos un costo, o sea, un precio, y nosotros calculamos nuestro costo interno y nos resultó menor a lo que nos costó realmente. Entonces, eso tiene varias implicancias. Nosotros a la larga, después puede que nosotros vendamos el producto y vamos a tener menos utilidades. Nuestras utilidades van a disminuir porque a la larga nuestro precio de venta se calcula en base a los costos que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros calculamos precio de venta en base a estos costos, obviamente si los costos aumentan, las ganancias por esas ventas van a disminuir de lo que nosotros teníamos estimado. Entonces, eso es lo que va a representar el hecho de que estos gastos estén subasignados. No sé si habrá alguna duda, este ejercicio igual es de certamen. Entonces, es importante. ¿No? No, ninguna duda. Ya. Ya, y por último, vamos a empezar a ver costos por proceso. Aquí se puede ver, son largos los ejercicios, vamos a ir con cuidado, cualquier cosa, pregunten nomás, porque es algo que van a tener que aprender a ver. Igual, de todas formas, si quedan muy enredados o algo así, la verdad es que esto lo van a ver un poquito más adelante. El profe me dijo que simplemente como que les partiera lo básico. Entonces, quise empezar con un ejercicio con 2 departamentos. Lo más probable es que para el certamen o algo se los pidan solo con uno, pero generalmente es el departamento 2 y el departamento 2 proviene del 1. Entonces, yo creo, y según mi punto de vista, empezar con 2 departamentos, aunque es más largo, puede resultar más efectivo, y fue por eso básicamente que lo hice de esta forma. Entonces, el ejercicio nos dice que la empresa 2, Conta 2 S.A., trabaja en base a 2 procesos productivos y presenta la siguiente información para el mes de operación. La departamentalización de los CIF ya fue realizada y se utiliza un método de valoración fijo. Entonces, aquí tenemos un informe de producción. ¿Qué es lo que nos dice este informe? Primero que nada, nosotros cuando realizamos por órdenes por proceso, aquí ya nos referimos más como a las cadenas grandes, porque las cadenas, no sé, ya como Ripley, Falabella, todo eso, ya no trabajan o una grande cadena de ropa, no sé, que fabrica su propia ropa, ya no, ya no tiene como tal órdenes específicas, porque la verdad es muy difícil calcular exactamente cuánto es lo que se va a comprar y cuánto no. Entonces lo que ellos tienen son órdenes por proceso, que ellos fabrican desde cierta fecha hasta otra cierta fecha, no sé, por ejemplo, desde el 1 el primero del mes hasta, no sé, el 25. Y en el 25 cortan la producción hasta lo que quede, literalmente, con las unidades terminadas que queden, con las unidades en progreso que queden, con las unidades que queden solo en materia prima, da lo mismo. Lo importante es que se corta en esa fecha. Y hasta esa fecha se llega a la producción. Obviamente después como en las cadenas grandes, eso se reinicia y se sigue fabricando para el siguiente periodo. Pero nosotros, como lo estamos viendo en un solo periodo, ya es. Otra cosa es que en las cadenas grandes también, en este tipo de empresas, se trabaja por departamento. ¿Qué quiere decir eso?
que aquí ya no es como que hagamos todo el producto en una pura sección. Aquí ya se hace por partes. No sé, imaginemos que están haciendo un pantalón. El departamento 1 va a hacer los patrones en la tela, o sea, la va a marcar. Luego esas telas pasan al departamento 2 y el departamento 2 las va a cortar los patrones. El departamento 3, ¿qué va a hacer? Va a coser esos patrones, va a coser esas marcas ya de tela con las otras, las va a unir para armar el pantalón. No sé, el departamento 4 le va a poner los cierres, el departamento 5 el botón y así. Entonces, ahí ya en productos en proceso, ya puede que haya cosas que queden en departamento 1, en departamento 2, en departamento 3 al cierre de periodo. O incluso aquí yo les di como un ejercicio, les dije un ejemplo muy puntual, que es que justo los departamentos van colineados, o sea, del departamento 1 pasa al 2, del 2 pasa al 3, igual eso es lo más común, pero hay veces que del 1 puede pasar al 3 o ahí ya depende de cómo es el proceso de fabricación específicamente del producto, ¿ya? Pero básicamente depende de eso. Entonces, ¿nosotros qué tenemos acá en este informe? En este informe nos dice que nosotros aquí siempre vamos a asumir que el departamento 1 le pasa el inventario después al departamento 2, ¿ya? Entonces aquí nosotros tenemos como las unidades iniciadas en proceso, o sea, y su grado de avance. ¿Qué quiere decir eso? Que es las unidades que todavía no están terminadas, que se quedaron en procesos. Y aquí nos dice la cantidad de unidades y el grado de avance, porque no todas quedaron igual. Puede que algún pantalón haya quedado, no sé, a medio coser, o el otro que le falte un cuarto de costura, etcétera. O sea, pero aquí, porque aquí no estamos hablando de que a una unidad le falte no, estamos hablando de las unidades totales. O sea, si yo tenía 200 pantalones para coser, no sé, el 50% de esos pantalones yo quedo cosido, quedo con la costura y el otro 50 me falta por coser. Y eso es como a lo que se refiere con el grado de avance. Entonces, en esta unidad inicial, nosotros tenemos un grado de avance, que es como quedó al finalizar el periodo, pero ese grado de avance no solo se considera en las materias primas, también se considera en la mano de obra y en los costos SIF. Siempre porque nuestro costo del producto siempre se divide en esas tres cosas: mano de obra, materia prima y SIF. Entonces aquí nosotros tenemos nuestro grado de avance de esos productos en las tres cosas. Luego nos dice que estas son las iniciadas durante el periodo. Esto es lo mismo, pero aquí nos lo dice aquí ya nos está refiriendo a las que se iniciaron. Luego tenemos las terminadas y transferidas. ¿Qué quiere decir con las terminadas y transferidas? Básicamente se refiere a las unidades que ya lograron pasar por el proceso y se transfirieron al otro departamento. O sea, todas las unidades que ya se cosieron y pasaron al departamento 2. Ya. Aumento de unidades por incorporación de materia prima, y básicamente se dice que se aumentó, no sé, llegó más materia prima, por lo tanto pudimos producir más unidades. Aquí si es 0 significa que no llegó más materia prima. Dime. ¿Siempre será un solo tipo de artículo? Sí. En este tipo de cosas sí va a ser un solo tipo de artículo. Aquí básicamente todos los departamentos lo que quieren lograr hacer es una cantidad específica de pantalones. Que esa cantidad, acuérdense que nosotros no la sabemos, porque por procesos nosotros lo que hacemos es que tenemos que producir hasta que se cierre un periodo. Entonces, básicamente, siempre es un solo artículo, pero pasa por distintos procesos. Va a quedar en planchado, no sé, en costura, en corte, lo que sea. Entonces, las unidades terminadas y no transferidas es, por ejemplo, si nosotros terminamos de coser la cantidad de pantalones que teníamos, pero no pasaron al departamento 2. Entonces, como no pasaron al departamento 2 y se quedaron en el departamento 1 hasta el final del periodo, básicamente se queda como en esa contabilización. La producción por pérdidas normales es que cada empresa productiva siempre tiene como provisto la cantidad de pantalones malos que van a salir. O sea, como, ya me pifié, no sé, corté de más un pantalón y ese pantalón ya no se puede hacer. Pero las pérdidas extraordinarias básicamente son lo que se sale de ese límite. O sea, si las pérdidas normales nunca van a cambiar, siempre se va a mantener como un límite. Si tengo menos de esas, se mantiene igual la cantidad de pérdidas normal. Ese número no se verifica, no se modifica.
Es un número que la empresa tiene consignado desde inicio de periodo hasta el fin de periodo. Siempre dice como que se estima un número de pérdidas normales. Las pérdidas extraordinarias ya es cuando logro perder más que eso. Solo más. Si pierdo menos que eso, no es que se descuenten las pérdidas normales. Siempre se considera ese monto. O sea, si nosotros tenemos 1000 pérdidas normales, pero la verdad es que solo perdimos 800, se sigue manteniendo esta pérdida de 1000. Pero si ya pierdo 1200, estas 200 pasan a pérdidas extraordinarias, ¿ya? Nuestro grado de avance de las pérdidas extraordinarias es hasta qué grado quedaron cuando se perdieron. O sea, por ejemplo, si yo los pantalones ya los tenía como hasta el 50% cortados cuando me pifié y esa unidad se perdió, esa unidad extra de la pérdida normal, se va a considerar ahí su grado de avance, porque mientras más avance tenga, a mí a la larga me va a resultar más costos, entonces tengo que tener todo eso considerado. Y nuestras unidades al final del proceso, las unidades finales y nuestro grado de avance de las unidades, ¿ya? Por último, esto todo se considera en unidades, esto todo está en unidades y en porcentaje. Y por último tenemos nuestros costos del periodo. Ahí tenemos nuestros costos recibidos de materia prima y de mano de obra y CIF. ¿Qué significan estos? Básicamente nuestros costos recibidos son los que se pasaron del departamento anterior o del periodo anterior. Ejemplo, si nosotros tenemos unos costos recibidos del departamento 1, porque el departamento 1 es el primero, pero que pasan del periodo anterior desde que cerró hasta ahora, esos se van a considerar. O también si pasaron desde el otro departamento, por ejemplo aquí, en el departamento 1 nosotros no tenemos inventario inicial recibido, pero en el departamento 2 sí. ¿Qué significa esto? Que este inventario inicial que tenemos en el departamento 2 es lo que pasó del departamento 1 al departamento 2, lo que se traspasa. Y aparte tenemos nuestros costos, costos de periodo de mano de prima directa, mano de obra directa y CIF. Los costos de inventario inicial significan que son al inicio del periodo los costos que ya tenemos, y los del periodo son los costos que estamos produciendo a medida que estamos realizando las acciones. Lo mismo para el departamento 2, ¿ya? Y ahí nos muestran ciertos costos. Entonces, nosotros, para hacer para los productos en proceso, tenemos que hacer ciertas hojas. Tenemos que hacer 4, específicamente, 4 análisis, por así decirlo, para observar este tema de cosas. Uno es el flujo físico, el segundo es la producción equivalente, el tercero es la determinación de los costos y el cuarto es la distribución de los costos. ¿Ya? Entonces, en el primero, nosotros Deme un segundito. Ya, ahora sí, discúlpenme. Ya, entonces, básicamente nosotros tenemos que hacer estos 4 análisis para poder reflejar nuestro totalmente de avances de periodo, ¿ya? El flujo físico, básicamente, consiste en este cuadrito pequeño que nos dice que es un análisis de todas las unidades, por así decirlo. Las que entran, las que se aumentan, las transferidas, las pérdidas, etc. Es solo contabilización de unidades. Entonces, nuestro flujo físico, y aquí esto básicamente no se modifica, es lo mismo para ambos departamentos, no cambia de ninguna forma. Entonces, es como más que nada aprendérselo metodológicamente. Primero se dice el inventario inicial. Ahí yo le puse inventario inicial para que se entendiera, se le dice I.I. Y es de 40.000, porque aquí solo nos estamos fijando en el departamento 1. Estos análisis se hacen por departamento. Primero se hace el departamento 1 y después el 2. Entonces, si se fijan, las unidades iniciadas en proceso en el departamento 1 eran 40.000. Y esas son las que se colocan acá. Porque este es el inventario inicial que nosotros teníamos. Luego tenemos las puestas en fabricación, que es la que empezamos a fabricar en este periodo, aparte de las que ya teníamos en el inventario. Y eso, si se fijan, lo podemos ver aquí, iniciadas en procesos durante el periodo.
Y ahí tenemos las 400.000 que provienen de básicamente. Aumento de unidades, esa es la que ya les dije, que es cuando aumentan las unidades porque trajimos más materias primas de las que teníamos. Aquí en este caso es 0. Para el departamento 2 son 5.000, como pueden ver. Eso ya depende de lo que les quiera colocar el profe. Y en eso tenemos un total que básicamente es la suma y nos va a dar 440.000. Luego, además, tenemos contabilizadas las terminadas y transferidas, que son las que ya le pasamos al departamento 2, porque ya están listas. O lo que hace el departamento 1 ya está listo. Y son 340.000, que es lo que podemos observar aquí. Las terminadas y no transferidas, que son las que logramos a terminar, pero como se acabó el periodo en cierta fecha, no alcanzamos a traspasarlas al departamento 2, son 35.000, y es lo que dice aquí. Básicamente aquí les dice como el nombre de las cuentas y simplemente es como anotar datos. Las pérdidas normales son 1.000 y las pérdidas extraordinarias son 2.000, que eso ya se lo había explicado. Las pérdidas normales, lo que tiene contabilizado la empresa, siempre son las mismas. Y las pérdidas extraordinarias son las pérdidas por las que sobrepasé las pérdidas normales. Y por último, nuestro inventario final de unidad en el proceso, que son 10.000. ¿Ya? Y eso nos lo dice acá. Entonces, eso nos da un total, que el total simplemente es la suma de nuevo de 388.000. Y básicamente en eso consiste el flujo físico. No es nada más ni nada menos que una contabilización como ya básica de las unidades que nosotros tenemos. La producción equivalente, ya observamos la materia prima, la mano de obra y los CIF, porque recuerden que nosotros, dependiendo del porcentaje del grado de avance, tenemos costos distintos. Entonces, por ejemplo, en las terminadas y transferidas, como ya se terminaron y están al 100% hechas, para materia prima, mano de obra y CIF es el mismo costo, porque es la misma cantidad de unidades, lo cual es lógico porque ya están listas al 100%. Entonces, básicamente, multiplicar la cantidad de unidades por 100% en materia prima, por 100% en mano de obra y por 100% en CIF. Entonces, nos va a dar las mismas 340.000 para las terminadas y transferidas. Para las terminadas y no transferidas es lo mismo porque estas unidades ya están terminadas. Como el hecho de que estén terminadas significa que ya están al 100% hechas y por lo tanto la cantidad total de unidades que yo fabriqué, en este caso son 35.000, las multiplico por los porcentajes que tengo hechos y también, como ya están terminadas al 100%, sería 35.000 por 100 en materia prima, 35.000 por 100 en mano de obra y 35.000 por 100 en CIF. ¿Ya? Luego a eso le restamos nuestro inventario inicial, o sea, se pone el inventario inicial como resta, se resta a la larga, porque nosotros lo que queremos calcular aquí es una producción equivalente. ¿Qué quiere decir la producción equivalente? ¿Qué es lo que calculamos aquí? Es como la cantidad de producción, pero según lo porcentaje que tengo hecho. O sea, a ver, si yo, cuando yo les dije que tenían cierto porcentaje hecho, cierto grado de avance, yo me refería, por ejemplo, a que un pantalón está hecho a la mitad, ¿cierto? Pero cuando calculamos la producción equivalente, es como si toda la producción que nosotros tuviéramos, esos pequeños conchitos que están hechos a la mitad, a 3/4, a 1/4 hechos, todos esos los sumamos y logramos ver como si fuera uno. O sea, si tenemos 3 pantalones, de los cuales uno está hecho a la mitad, el otro está hecho 1/4 y el otro también está hecho 1/4, eso es lo mismo que lo equivalente a un pantalón, porque suman la unidad entera. Entonces, básicamente es eso. Nosotros la producción equivalente se basa en que todos esos conchitos que están hechos en cierto grado de avance, los vamos sumando como para juntar unidades completas ya realizadas. Entonces los vamos disminuyendo. ¿Ya? Entonces luego aquí nosotros multiplicamos nuestro inventario inicial por nuestro grado de avance. Ahí está la simbología, pero básicamente es eso, que es lo que hacemos aquí. Nunca he sabido la verdad qué significa específicamente cuál es el acrónimo de eso, la verdad no me lo sé. Siempre he sabido cómo se calcula nomás. Y aquí, por ejemplo, es lo que yo les decía aquí. Aquí nos dice que es el inventario inicial por nuestro grado de base. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que nuestro inventario inicial, que ya sabíamos que eran las 40.000, lo multiplicamos por 1,
menos el grado de avance, para saber lo que nos falta, o sea, el 40% que es lo que no tenemos hecho. ¿Por qué? Porque aquí nosotros ya tenemos nuestro inventario, nosotros restamos nuestro inventario inicial completo, al 100%. Entonces ahora lo que hacemos es lo que le falta para el 100% lo vamos a sumar. Entonces, si se fijan, en materia prima, en mano de obra y en CIF, hay un grado de avance distinto. En materia prima hay un 60, en mano de obra hay un 45 y en CIF es un 40. Entonces ahí ya nos va a estar dando una producción equivalente de inventario inicial distinta. ¿Ya? Entonces aquí nos daría de materia prima 16.000 unidades, de mano de obra 22.000 y de CIF 24.000. ¿Ya? Pero es básicamente eso. Aquí le restamos nuestro inventario inicial y le sumamos el inventario inicial que nos falta por hacer. Porque la otra sección ya la tomamos como que ya está hecha. Luego tenemos nuestras pérdidas extraordinarias. Y nuestras pérdidas extraordinarias también tenían un grado de avance, porque también las hacíamos hasta cierto punto. Entonces, nosotros aquí básicamente hacemos lo mismo. Nuestra pérdida extraordinaria, que es en estas 2.000 unidades, las multiplicamos por el grado de avance. ¿Y por qué ahora no se hace por el 1 menos el grado de avance? Porque como son pérdidas, yo por así decirlo, ya las perdí cuando llegué a este punto. No puedo hacer el 40% que me falta porque ya se echó a perder. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, serían la cantidad de pérdidas extraordinarias por el grado de avance de materia prima, de mano de obra o de CIF. Entonces, aquí tenemos pérdidas extraordinarias de 1.200, de 900 por el 45% de mano de obra y de 800 por los CIF, que sería las 2.000 unidades por su 40%. Finalmente tenemos el inventario final, que hacemos lo mismo, tenemos nuestras unidades al final del periodo, al final del proceso, que eran 10.000, que si se fijan eran estas 10.000 que pusimos acá, y las multiplicamos por su grado de avance. Entonces, en este caso, el grado de avance de materia prima es 100, de la mano de obra es 70 y de los CIF es 55. Entonces, básicamente los multiplicamos por el grado de avance de cada uno y sacamos nuestro inventario final en unidades. Entonces, nuestra producción equivalente va a ser la suma. Y es por eso que el inventario inicial iba en negativo. Ya, no sé si habrá alguna duda hasta aquí. No, ninguna hasta el momento. Perfecto. Ya. Luego tenemos la determinación de nuestros costos, porque aquí básicamente estábamos trabajando a base de puras unidades en nuestros dos análisis anteriores. Entonces ahora ya empezamos a trabajar con costos. Primero, aquí tenemos los costos de nuestro inventario inicial. Le voy a poner el puntito porque si no parece un 2. ¿Ya? Y esto básicamente es lo que nos entregaban en la tablita de acá. Si se fijan, es exactamente lo mismo. Tenemos estos 967.800 que vienen de materia prima, el 1.100.000 que viene de mano de obra. Si se fijan, es exactamente lo mismo que lo que tenemos acá. Aquí. Son exactamente lo mismo. Luego tenemos nuestros costos del periodo, que también nos los entregan en los datos. Nos los entregan y nos dicen que son 10.000 de materia prima, 12.000 de mano de obra, 14.000 los CIF, o sea, 14 millones los CIF y 36 millones en total. Nos los entregan. ¿Ya? Entonces, nuestros costos de inventario inicial y nuestros costos del periodo los damos por hechos. ¿Qué tenemos que calcular nosotros después? Primero, calculamos nuestros costos totales, que es básicamente la suma de los costos del periodo, los costos que tuvimos ahora en este proceso de producción, y más los costos que teníamos al inicio del periodo. Vamos sumando, básicamente estos son la suma de todas esas cuentas. Y tenemos que calcular nuestra producción equivalente, pero ahora nosotros la vamos calculando en montos. Entonces, primero que nada, ponemos nuestra producción equivalente en unidades. Nosotros ya la habíamos calculado para materia prima, mano de obra y CIF. Entonces, si se fijan, este resultado de la producción equivalente es lo que nosotros ponemos acá, dependiendo de mano de obra, o sea, materia prima, mano de obra y los CIF. Ya los vamos colocando de uno. Entonces ahora así vamos a poder sacar nuestros costos unitarios.
¿Ya? Y nuestros costos unitarios se sacan dividiendo los costos del periodo, porque los costos del inventario inicial ya estaban fijados de antes, estaban predeterminados, porque cuando nosotros iniciamos el periodo nuevo ya estaban estos costos ahí. Entonces, para nosotros dividimos estos costos del periodo, que es lo que hemos estado realizando ahora, por nuestra producción equivalente. ¿Ya? Entonces, básicamente, es eso lo que nosotros hacemos, lo hacemos con la materia prima, la mano de obra y los CIF, para sacar nuestros propios costos unitarios. Y luego lo sumamos y ya tenemos la suma de los costos unitarios. Luego sacamos el costo unitario de las pérdidas extraordinarias, y lo hacemos con el costo unitario por nuestro grado de avance de las pérdidas. Porque nosotros aquí, el costo unitario que nosotros calculamos al principio, como lo hicimos con las unidades, con la producción equivalente, sacamos los costos unitarios totales. Entonces, aparte, queremos sacar nuestro costo unitario de las unidades que tenemos al final del proceso y de las que perdimos. Entonces, básicamente aquí el costo unitario que calculamos lo multiplicamos por el grado de avance en materia prima, en mano de obra, que es lo que estamos viendo acá, y en los CIF, ¿ya? Que es lo que se ve acá. Y aquí de nuevo está la suma. Y por último, sacamos nuestro costo unitario del inventario final, que es básicamente lo mismo. Nuestro costo unitario por el grado de avance del inventario final en materia prima, en mano de obra y en los gastos CIF. Entonces, básicamente eso. Aquí logramos ya sacar costos unitarios para determinar los costos. Y nuestro último análisis es la distribución del costo. Entonces, y aquí lo vamos a dejar hoy día, yo creo ya. Vamos a terminarlo la siguiente clase, porque para el departamento 2 igual tiene unas ciertas modificaciones, y es que básicamente nosotros aquí, como este es el departamento 1, el departamento inicial del periodo, el que inicia los procesos, no recibe nada de otros departamentos, pero el departamento 2 sí recibe cosas de los otros del departamento. Podemos tener hasta un departamento 4 que reciba cosas del 1, del 2 o del 3, o solo del 3. Entonces, ahí nuestro análisis se va modificando. Entonces, eso ya lo vamos a ver en la próxima ayudantía. Igual, de todas formas, yo les voy a mandar este Excel para que lo desarrollado, para que lo vayan mirando y ya vayan analizando de a poquito, porque igual esto es harta materia, igual es harto análisis. Entonces, como ustedes todavía no lo han visto en clase, yo simplemente les estoy dando como una breve introducción y tampoco quiero complicarlo ni nada de eso. Entonces, vamos a terminar con el departamento 1 por hoy para que veamos cómo se realizan estos análisis. Por último, tenemos la distribución del costo, y aquí lo tenemos en unidades, en costos unitarios, y en costos unitarios aquí es como básicamente lo que dicen los cálculos. Esto no es necesario que lo coloquen en la tabla, y los totales, ¿ya? Entonces, primero que nada, en terminado y transferido, nosotros teníamos 340.000 unidades, que es lo que se movió de acá. En inventario inicial teníamos 40.000 unidades, que eso ya lo sabíamos. Y en inventario inicial nosotros ya tenemos nuestro monto, tenemos nuestro costo, que es de 3.669.200. Y eso nos lo dieron aquí, porque sabemos nuestros costos del inventario inicial, están determinados desde que nos dan esta tabla. Ya, entonces ahí ya tenemos los costos unitarios del inventario inicial. Pero este inventario inicial se divide en otros costos. ¿En qué costos se divide? Se divide en los costos iniciales de materia prima, que son los que calculamos aquí con el grado de avance, mano de obra y CIF. Entonces, si se fijan, aquí ya lo dividimos en materia prima, que son 16.000, mano de obra 22.000 y CIF 24.000. Entonces, estos son MPD, MOD y CIF. ¿Ya? Y estos además
tienen sus propios costos unitarios. ¿Cómo sabemos esos costos unitarios? Son los costos unitarios de mano de obra, materia prima y CIF. ¿Y de dónde los trajemos? De acá, de nuestra línea de costo unitario, que es lo que acabamos de calcular en la cuestión anterior. Entonces, nuestra materia prima, si se fijan, aquí nos daba 27,61 pesos, que es lo mismo que traemos para acá. La mano de obra... La mano de obra nos daba 32,89 pesos y es lo que tenemos acá. Y los CIF nos da 38,32, que es lo que tenemos acá. Entonces exactamente tenemos lo mismo. ¿Ya? Y por último tenemos los del periodo, que aquí básicamente nuestro periodo es restar las 340.000 unidades que fueron transferidas versus el del inventario inicial, para ver las que producimos en el periodo, porque las terminadas y transferidas son las unidades totales que transferimos al final del periodo. Entonces, si se fijan, entre esas unidades que transferimos están las que ya teníamos desde el inicio y las que fabricamos. Entonces, aquí estas 300.000 son solo las que fabricamos en este periodo. Y esas tienen este costo unitario, que es la suma, que son los 98,82. Entonces, aquí ya lo que hacemos es multiplicar simplemente para obtener los costos totales por la cantidad de unidades. Entonces, si se fijan, aquí estamos simplemente multiplicando. Entonces, por último, nosotros aquí sacamos nuestros costos totales, que serían la suma de los costos de inventario inicial, más los costos de materia prima, MOD y CIF, porque aquí estos son nuestros costos totales, por así decirlo, total, incluyendo inventario inicial. Y además tenemos acá nuestros 29 millones que provienen de... ¿Cómo se hacía esto? Acá. Que provienen de nuestra multiplicación. Entonces, este simplemente se corre. Lo ponemos como... Yo lo puse al menos por orden, no es necesario que lo coloquen, la verdad. Entonces, aquí básicamente estos 29 millones son nuestros costos del periodo. Ya. Por último, ya lo que nosotros tenemos es que aquí nuestro total es básicamente es sumar lo que habíamos calculado, los costos que calculamos aquí, que eran la sumatoria de todas estas, más los costos del periodo, para sacar un total. Y ya terminando, tenemos que hacer con las terminadas y transferidas, y no transferidas, porque todo esto que llevamos aquí es con las que ya se transfirieron al departamento 2. Y ahora lo hacemos con las no transferidas. ¿Qué tenemos aquí? Con las no transferidas, primero que nada tenemos que son 35.000, que es lo que venía de acá, de las unidades no transferidas, el total de unidades no transferidas. ¿A qué precio? Aquí lo hacemos a los 98,82 pesos, que era el total, y multiplicamos para sacarle un monto total de costo. Luego tenemos nuestras pérdidas extraordinarias, que nosotras ya sabíamos que eran 2.000 unidades, nos lo dice al inicio del ejercicio. Y esas son, ¿a qué precio? A 46,69. ¿De dónde sacamos este 46,69? Este 46,69 lo sacamos de acá. Porque si se acuerdan, nosotros calculamos nuestro costo unitario de pérdidas extraordinarias, de materia prima, mano de obra y CIF, y lo sumado nos da el total. Entonces eso lo multiplicamos por nuestras pérdidas extraordinarias y nos da un monto de 93.388. Si se fijan, yo aquí también lo pasé esta línea, pero solo por orden. Por último, tenemos nuestro inventario final de producto en proceso, que en el inicio del ejercicio nos dicen que eran 10.000 unidades, y también tenemos que sacarle el costo unitario. Este costo unitario nosotros ya lo habíamos sacado, y es nuestro costo unitario de inventario final, que cuando sacamos de materia prima, mano de obra y CIF, fue lo que suma. Entonces, básicamente ahí tenemos nuestros costos unitarios, y la multiplicación nos da el costo total. Entonces, aquí ya empezamos a sacar totales. Básicamente sacamos la suma, y
estos se van al total. Entonces, nuestro total técnicamente es la que consideramos aquí, que son 39.669.200. Esta columna no se cuenta porque básicamente yo la hice para cálculos nada más, no es como que tenga alguna relación con las otras, ¿ya? De hecho, para que nos diera lo mismo, para que vean que esta columna no es importante, lo único que tendría que hacer es agregar esto. Y listo. Si se fijan ahí son todas iguales, por lo tanto el total nos da el mismo. Entonces este es como nuestro total de costos. 39.669.200. Entonces este es nuestro total de costos de las unidades que producimos y que teníamos para el departamento 1. Y ahora, cuando pasemos al departamento 2, como les dije, eso no lo vamos a hacer en la ayudantía de hoy, pero como para que vayan cachando que era verdad, o sea, que no le estaba mintiendo ni nada, por así decirlo. Si se fijan, cuando entramos a determinar los costos, aquí, tenemos una línea aquí que se llama recibidos. Y esta línea nosotros no la teníamos acá. Y eso es porque este es un departamento secundario, no es el departamento, o sea, es un departamento al que llegan las cosas ya prefabricadas o prehechas alguna parte. Entonces nosotros recibimos aquí costos. ¿Y estos costos de dónde los traemos? Estos costos, déjenme mostrarle aquí, vienen de acá, que es lo que nosotros ya sabíamos. Pero a la larga, estos datos, si bien nos los dan, nosotros aquí nos entregan solo los costos. No tenemos datos de unidades que llegaron al flujo inicial. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver en la distribución del costo y es lo que nos cambia nuestro análisis. Básicamente el primer y el segundo análisis se mantienen muy similares, de hecho idénticos en ambos departamentos, pero ya cuando empezamos a calcular costos con estas unidades extra que vinieron de otro departamento, ya nos empiezan a cambiar los tipos de cálculo. De hecho, si se fijan, la distribución del costo tiene toda una línea aquí que es recibido. Y esa línea viene del departamento 2. Entonces, por ejemplo, aquí ya empezamos a ver que todo esto ya proviene del departamento, de los costos que sacamos del departamento. Entonces, básicamente en eso consiste. Hoy día yo quería que quedaran claros más o menos de en qué consistían los 4 análisis para verlo con un departamento primero. Después vamos a ver al departamento 2 en el que se modifican ciertas cosas, pero lo básico es que entendieran, por así decirlo, la parte principal. Y que en la siguiente clase vamos a ver cómo seguiría el ejercicio para el departamento 2, ya que generalmente en los certámenes el profe se los pide con un puro departamento, pero les pide las cosas para el departamento 2, no para el departamento 1. Entonces, igual ahí cambia un poquitito el análisis y las cosas que hay que hacer. Por eso es como tan importante que lo veamos, pero ya encuentro que habíamos visto harto por hoy, ya repasamos harto de todo lo que es costos por orden específica, lo vamos a seguir viendo de a poco para no olvidar ciertos contenidos, pero eso fue como la ayudantía de... No sé si habrá alguna duda. O sea, por mi parte no.